Y la semana pasada alguien me preguntó por qué estamos estudiando Ruth. Y la verdad es porque realmente estamos estudiando Romanos, pero hicimos un paréntesis entre Romanos 11 y Romanos 12, porque Romanos 11 cierra con esta primera sección del libro de Romanos en el que vemos todo lo que Dios hizo por nosotros. Y antes de entrar a Romanos 12, que abre la segunda sección en la que Pablo va a comenzar a mostrarnos cómo debemos responder ante lo que Dios hizo, quise que fuéramos a Ruth porque en Ruth tenemos la historia de la redención de una manera gráfica, por decirlo así. Tenemos lo que Dios ha planeado hacer desde el principio, descrito en una historia con personajes. Y no sé tú, pero a mí muchas veces los conceptos teológicos como que se me enredan. Esto de qué quiere decir que nos redimió, por qué dice que Israel tropezó pero no para caída, a qué se refiere cuando la restauración de Israel, etcétera, etcétera. Como que son conceptos teológicos que, no sé tú, a mí me suelen enredar la vida. Y lo entiendo mejor cuando lo aprendemos, ahora sí que digamos con dibujitos. Y lo que tenemos acá en el libro de Ruth es una historia que ilustra lo que Dios hizo por nosotros. Y lo podemos ver así, digamos con personajes. Y pues vamos a orar y vamos a pasar a estudiar la palabra. Señor, te damos gracias por tu bondad, por tu dirección, por la palabra que tú has dejado delante de nosotros, que es segura, firme y que tiene tu voluntad, Señor. Y no solo tiene tu voluntad, sino que además tú has dejado en tu palabra todo lo necesario para hacer crecer nuestra fe y que podamos caminar como a ti te agrada. Ponemos nuestras vidas en este tiempo delante de ti, Señor. Abre nuestro corazón, enséñanos a hacer tu voluntad y todo esto para que tú seas exaltado. Amén. Ruth, capítulo 4. Y déjame hacer un pequeño resumen para pues entrar en calor. Ruth empieza la historia con algo que es trágico. En Ruth tenemos la tragedia de una familia. Está Noemí, su esposo y sus 2 hijos que salen de Belén. Belén es la casa de pan, eso quiere decir. Y van a territorio enemigo, van a tierra de Moab. Y en Moab muere el esposo de Noemí, mueren los hijos de Noemí, que se casaron con mujeres moabitas. Estas 2 mujeres que son Orfa y Ruth. Y pasan 10 años en todo esto. Al cabo de 10 años, Noemí escucha que Dios ha visitado a su pueblo y regresa a Belén. Y en este regreso a Belén la acompañan sus 2 nueras, Orfa y Ruth. Pero a la mitad de camino, Noemí les dice, hijas, casi, por la cercanía y el cariño, yo ya no tengo hijos, ya no estoy en edad de tener hijos, así que regrésense a sus casas, regrésense a Moab, cásense, tengan familia, porque yo ya no tengo nada que ofrecerles. Y ambas, muy encariñadas con Noemí, lloran, se angustian, ambas besan a Noemí, pero Ruth se queda. Noemí se regresa mientras que Ruth se queda con Noemí. Y hablamos en ese capítulo que hay un punto en el que tenemos que tomar una decisión de regresar a la casa de pan, regresar a Belén. En el capítulo 2, Ruth dice, pues ya estamos en Belén, no tenemos nada que comer, déjame ir a trabajar a los campos que encuentre. Y sale a buscar y casualmente llega, ¿te acuerdas? A la casa al campo de Boz, donde Boz la atiende, la recibe, le dice, le da agua, le da alimento, le permite no solo cosechar ahí en su campo, sino que además le dice a sus trabajadores, ustedes vayan soltando las espigas para que ella las vaya recogiendo. Y cerramos el capítulo 2 cuando Noemí le dice a Ruth, aquí hay algo interesante, quédate, no te muevas de ahí porque ese hombre es el que puede redimirnos. Capítulo 3, vimos que ya pasó toda la etapa esta de trabajo, de la siega, y están en el tiempo de la cosecha.
Y en la cosecha tienen que ir a la era. ¿Te acuerdas la era? Este terreno, esta parte, esta parcela, generalmente una parcela común a toda la ciudad, en alguna colina, porque tiene que estar en un lugar donde pueda sentirse el viento. Y era en esta época en la que toda lo que habían cosechado lo ponían ahí en la era, y pasaban distintos tipos de instrumentos para que el grano cayera. Y no solo eso, sino que además a la hora en la que el sol se esconde, que es la hora en la que el viento tiene mayor fuerza, agarraban una especie de tenedor gigante, ¿no? Una especie de tridente grande, y que se llamaba el aventador, y con eso agarraban todo el trigo y lo aventaban al cielo, hacia el aire, para que el viento se llevara las impurezas y cayera, ahora sí que el grano desnudo y limpio a tierra. Y Ruth va a la era de Booz. Y hablamos de cómo ella tiene que ver dónde está, se pone a sus pies y le dice, cúbreme, porque es una forma de decirle soy tuya, pero no en un color sexual, sino en un sentido de pertenencia. Le está pidiendo que la redima. Y Booz le dice, me encantaría, pero, y sabes que ese pero es lo que desata el drama, ¿no? Porque hasta aquí todo parecería una historia de amor sin problemas, pero hay un problema. Hay un problema serio. El que podía redimirla con mayor derecho no era Booz, sino otro. Entonces Booz le dice, hay otro que tiene mayor derecho que yo. Pero tranquila, vamos a ver qué pasa. Y te acuerdas, le da 6 medidas de cebada para su suegra. Y ahí nos quedamos. Cuando llega Ruth a casa de Noemí, a casa de su suegra, y le da las 6 medidas de cebada, Noemí entiende el mensaje y le dice, ok, espérate. Este hombre no va a descansar hasta que esto tenga buen término. A todo esto, recuerda que todo esto siempre prefigura algo. Noemí prefigura a Israel, el pueblo de Dios, pero que ha caído, se ha extraviado, ha abandonado la casa de pan, ha rechazado al Salvador. Por tanto, y lo puedes ver hasta el día de hoy, están viviendo un tiempo de amargura. Y lo puedes ver el día de hoy en las noticias y en lo que está sucediendo. Y cómo el mundo entero está en contra de Israel. Y ahora resulta que alguien que defiende su propio territorio es terrorista, y alguien que te ataca en tu territorio está ejerciendo su derecho o algo así. Y los medios y la gente, y sobre todo la gente bien, digamos, la gente intelectual, la gente entendida, está apoyando al bando equivocado. Imagínate si sucediera aquí en México y que en México no tuviera derecho a defenderse. Pero es que el asunto no es ese, el asunto es Israel. Todo siempre va en contra de Israel. De hecho, no sé, pero creo es la única nación que tiene una palabra que define odio hacia esa nación. No hay una palabra que define odio al mexicano, pero sí hay una palabra que define odio al judío. O sea, el antisemitismo es una doctrina. E Israel está en esa etapa, en la etapa de Mara. ¿Te acuerdas? Noemí dijo, no me llamen Noemí, llámenme Mara, porque estoy llena de amargura. Y ha caído Noemí, pero su caída, ¿qué fue lo que provocó? Que Ruth pudiera llegar a la casa de pan. Ruth, ¿a quién prefigura? A nosotros, la iglesia. Ruth es moabita, no es judía, es gentil. Pero ahora, gracias a la caída, al tropezón de Noemí, Ruth está en la casa de pan y conoce al Dios verdadero. Y te acuerdas este diálogo, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Y nosotros somos eso, nosotros somos Ruth, que no teníamos nada, estábamos extraviados, perdidos, no teníamos derecho, no teníamos absolutamente nada, y de pronto hemos sido por gracia, dice Pablo en Romanos capítulo 11, ¿te acuerdas? Por su tropiezo hemos recibido nosotros bendición,
Y aquí estamos, hemos llegado a Belén. Y vos prefigura a ¿quién? Jesucristo, el Redentor, aquel que puede redimir todo. Y en la era, ¿te acuerdas? La era es el lugar donde se va a separar la basura del trigo verdadero. Y en la era también se prefigura esto, cuando venga la gran tribulación, la iglesia, ¿dónde va a estar? A los pies de Jesucristo, a los pies de vos, cubiertos y protegidos. Pero bueno, capítulo 4, ahora sí, sigamos en la historia. Oh, perdón, una cosa más, ya que hablamos del Redentor y es necesario poder entenderlo antes de entrar. La palabra de Dios, Dios en su ley había estipulado esto. El dueño de la tierra es Dios. Por tanto, Dios la reparte. Ahora sí que la tierra no es de quien la trabaja, la tierra siempre es de Dios. Pero, por eso en su ley está previsto que si yo vendo mi tierra por cuestiones de pobreza, por cuestiones de que necesito lo que sea, vendo mi tierra, hay un tiempo en que la tierra tiene que regresar a mí. Ahora, también estableció que si antes de ese tiempo, que son 50 años, yo necesito mi tierra o la tierra tiene que regresar a mí, puede haber un pariente que sea el que redime ese territorio. Todo esto está en Levítico 26, lo puedes leer en tu casa o escuchar las conferencias de los domingos. Está en Levítico 25. El pariente que puede redimir la tierra tiene que cumplir ciertas características. Número 1, tiene que ser un pariente cercano. Si no es un pariente cercano, no puede ser un redentor. Es decir, yo no podría redimir la tierra para alguien que no es de mi familia. La idea es que en el clan, en la tribu, siempre las tierras quedaran ahí, dentro del clan. Una segunda característica de este pariente redentor es que no solo tenía que ser de linaje cercano, sino que además tenía que poder. Es decir, si tu pariente redentor es más pobre que tú, pues no puede. Tiene que tener los medios para hacerlo. Y en tercer lugar, tiene que querer hacerlo. La ley estipula incluso qué sucede cuando alguien no quiere hacerlo. Y hoy vamos a ver un pequeño ejemplo. El pariente cercano, este pariente redentor, tenía que rescatar la tierra cuando era entregada, tenía que proteger a la familia, vengar a la familia, ¿te acuerdas? Si es que alguien era asesinado, un pariente cercano podía ser el vengador de la sangre. Entonces podía recuperar la tierra, podía proteger a la familia. Y además este pariente cercano tenía que dar descendencia. Si es que un matrimonio moría el esposo sin dar una descendencia, sin tener hijos, los parientes cercanos, que son los hermanos en primer término, uno tenía que casarse con la mujer del fallecido para darle descendencia. Y entonces no se perdiera el nombre del esposo. Entonces, esa es la idea del Redentor. Y vamos a regresar a eso en un momento. Capítulo 4. Entonces, Noemí le dice a Ruth, espera, vamos a esperar qué es lo que sucede. Y lo que sucede es esto. Capítulo 4. Vos subió a la puerta y se sentó allí. La puerta era el lugar donde se efectuaban los juicios en aquella época. Era el lugar donde se sentaban los principales de la ciudad y tú llevabas tu caso y se resolvía ahí en la puerta de la ciudad. Por eso cuando Jesús habla y dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia, ¿te acuerdas? No está haciendo referencia de que tú camines de una puerta, no le tengas miedo a las puertas. No está hablando de eso, sino está hablando de las maquinaciones donde se hacían las estrategias de guerra. Todo era ahí en las puertas. Entonces va ahí, digamos, no sé cuál sería el equivalente aquí en México a la casa de gobierno o la alcaldía, una cosa así, en la puerta. Y se sentó allí y mira, ¿te acuerdas que hablamos de las casualidades de Dios? Las diosidencias, y he aquí, pasaba aquel pariente de quien vos había hablado. Este pariente que tenía el derecho a redimir a Ruth antes que vos, de pronto pasó por ahí y le dijo, fulano,
ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Ahora, esto, fulano, suena como un poco agresivo en español, ¿no? Fulano. De hecho, no suena ni muy mexicano. La idea es que vos conocía bien quién era este hombre. Pero el que escribe esto no quiere decir quién es. Entonces utiliza, no es un término despectivo, no es fulano, sino podríamos decir como cuate, o ¿cómo se dice aquí? Amigo, ¿no? Es como, bueno, si fuéramos cristianos, bro, ¿no? Que es como, nuestra forma no es despectiva, generalmente cuando no sabes el nombre, ¿qué onda, bro? ¿No? Bueno, aquí es una forma así, decirle, ven acá y siéntate, y él vino y se sentó. Entonces, él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo, sentaos aquí, y ellos se sentaron. Entonces 10 ancianos se sentaron como testigos de lo que va a suceder. Luego dijo al pariente, te das cuenta que nunca se menciona el nombre, y vamos a correr y no se menciona nunca el nombre de este pariente. ¿Por qué? Bueno, probablemente porque el escritor no quiere manchar el nombre de esta persona que no va a querer redimir a Ruth, pero ahorita vamos a llegar a una explicación que yo creo que tiene más fundamento. Luego dijo al pariente, Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelech. ¿Qué es lo que está diciendo? Evidentemente Noemí no tenía esas tierras y las está vendiendo, porque si las tuviera no las tendría que vender, las utilizaría. Pero lo que está vendiendo es el derecho a redimirlas. Noemí tenía, por ser Elimelech el dueño de las tierras, ella su esposa, ella tenía derecho a la redención de un territorio. Y entonces lo que está haciendo es vender el derecho a esa redención. Está buscando quien lo compre. Y dice, yo decidí hacértelo saber, vos, le dice, decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime. Si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Y él respondió, yo redimiré. Ahora, imagina la escena. Probablemente está Ruth y Noemí ahí cerca. Y está el pretendiente de Ruth, básicamente ofreciendo a Ruth a otro hombre. ¿Te das qué absurdo? O sea, es como que, mira, esta es mi novia. ¿Quieres casarte con ella? Porque si no quieres tú, entonces me caso yo. Nadie en su sano juicio lo haría. Pero ¿sabes qué? Vos estás haciendo lo que la ley determina que debe hacerse. No se va a brincar no va a tomar un atajo, no va a decir, híjole, pero pues lo que pasa es que yo creo que por ahí no va, porque pues, como que Dios ya me habló a mi corazón y sí es ella, entonces vamos a hacerle así como que un atajo y... No. Vos estás haciendo las cosas confiando en que Dios es el que tiene todo en sus manos. Y no va a tratar de torcerle la mano a Dios, a engañar como si Dios no viera que se está haciendo algo equivocado. ¿Sí cachas? Un par de cosas más. ¿Qué onda con estos 10 varones? Si Ruth representa la iglesia gentil, tú y yo. Si Noemí representa Israel. Si vos representa a Jesucristo, ¿quiénes son estos 10 ancianos y este fulano? ¿Quiénes son? Yo creo, mi idea realmente es uno de los argumentos más comunes, que este fulano en particular, junto con estos 10 testigos, representan la ley. La ley que establece el primer derecho, porque la primera forma de salvación sería cumplir la ley. El problema es que es imposible. Y porque es imposible,
Cristo tiene que venir a redimirnos. Entonces, estos 10 varones, 10 mandamientos y este fulano pueden representar la ley. Hay otro personaje en toda esta historia que no tiene nombre, porque todos tienen nombre, pero hay otro que no tiene nombre. ¿Alguien se acuerda quién es? El siervo de Booz. Este siervo que es el que le dice, mira, ella es Ruth, ha estado desde la mañana haciendo esto, es el que los presenta. Y este siervo, que tampoco tiene nombre, es un símbolo del Espíritu Santo, que es el que nos lleva. ¿Y por qué no tiene nombre? En la Biblia, en todas las veces que el Espíritu Santo es tipificado, nunca tiene nombre. Porque Jesucristo dijo que el Espíritu Santo no hablará de sí mismo, no se glorificará a sí mismo, sino hablará de Cristo. Entonces aquí teníamos este problema, que hay un primer redentor, pero si te vas a dar cuenta, no puede. Este primer redentor está interesado en algo bastante extraño. Solo está interesado en la tierra, porque le dice, ¿quieres la tierra? Sí, sí quiero. Sí quiero. Versículo 5. Entonces replicó Booz. Imagínate la cara de Ruth. ¡Ah! O sea, ¿y no que me amaba? No. Pero Booz tiene todo bajo control y le dice, el mismo día en que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y ahí saca la tarjeta escondida, el as bajo la manga. Y le dice, bueno, pero el momento en que compres las tierras, tienes que también casarte con Ruth. ¿Por qué? Porque el pariente cercano, ¿te acuerdas? Tiene que redimir las tierras, defender la familia y dar descendencia. Entonces tienes que casarte con Ruth para darle descendencia. El problema es que si se casa con Ruth y le da descendencia, ¿de quién van a ser las tierras? Del hijo de Ruth y no de él. Entonces hace los cálculos, versículo 6, y respondió el pariente, híjole, dice mi mamá que siempre no. No puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú, usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Entonces, este primer redentor está interesado en la tierra, pero no está interesado en la novia. Y qué distinto nuestro Señor Jesucristo. Qué distinto que Él está interesado. De hecho, cuando Satanás le dice, mira, todos los reinos del mundo, aquí están. ¿Los quieres? Te los doy. Pero el interés de nuestro Señor no es la tierra. La tierra es el escenario donde está su esposa. ¿Te acuerdas en Mateo? Cuando Jesús hace las parábolas del reino, dice que un hombre encontró un tesoro en un campo y vendió todo lo que tenía para comprar aquel campo y tener el tesoro. Y a veces se ha tomado, yo creo tristemente, esa idea como que Jesús es el tesoro que nosotros encontramos y entregamos todo para tener ese tesoro. Pero eso está totalmente fuera de lugar, porque somos Ruth. No tenemos nada. Somos extranjeros, somos pobres, no tenemos absolutamente nada con qué comprar un terreno. En cambio, Él es aquel hombre que encuentra un tesoro en un campo y nosotros somos ese tesoro que Él entrega todo para comprar el campo y tener el tesoro. El campo no le interesa el tesoro. Simplemente, y desde el principio, nunca has pensado por qué cuando Dios creó todas las cosas, vio Dios que era bueno. Si todo está antes del estado de la caída, las cosas eran impresionantes. Dios hubiera dicho, y vio Dios que era alucinante la tierra, y vio Dios que era alucinante esto, y era increíble, y era glorioso, pero para Dios dice, no, es bueno, es bueno, es bueno. A mí lo que me interesa es lo que viene después. Aquellos que me van a adorar, aquellos que me van a amar. Entonces, el mundo es simplemente un territorio, un escenario donde sucede toda la historia de redención, la historia de amor entre Dios y nosotros. Una historia que Él inicia, por supuesto. Ahora, una cosa más, un paralelo más en todo esto. Este plan que tiene Booz, ¿no te parece que es absurdo? Primero le voy a ofrecer a mi novia,
para luego decirle que no y no sé qué. Es un plan realmente que... ¿A quién se le hubiera ocurrido de ustedes? A nadie. Y si se te hubiera ocurrido, lo hubieras desechado porque es muy riesgoso. Pero el plan de redención de Dios es a través de la locura de la predicación. Eso dice la palabra en 1 Corintios. Que el evangelio es locura a los que se pierden, literalmente a los que se están perdiendo. Pero en cambio, para Ruth, para vos, este es el plan correcto, este es el plan adecuado y el plan perfecto. Una cosa más antes de continuar. Este pariente no quiere redimir porque dice, no, pues si redimo eso, estoy poniendo en riesgo, porque qué tal que mueren mis hijos. ¿Quién va a heredar todo? Pues el hijo de la moabita. Mi hijo, pero es hijo de la moabita. Entonces está guardando su derecho, está guardando su honra, está guardando su nombre. Y es el único que no sabemos quién es. O sea, por guardar su nombre, por esconder su nombre, desaparece en la historia. Mientras que vos, al no ver por sí mismo, al ver por los demás, al ver por Ruth, al entregarse por ella, su nombre queda y persevera. ¿Y no fue eso lo que dijo nuestro Señor Jesucristo? Aquel que quiera guardar su vida, la perderá. Pero aquel que pierda su vida por causa mía, la ganará. Entonces aquí tienes un ejemplo de un hombre que quiso guardar su nombre y en guardar su nombre desapareció y el día de hoy simplemente es un fulano. Versículo 7. Había ya desde hace tiempo esa costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato. Esta es la forma en la que se hacía esta transacción. Que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo a vos, tómalo tú, y se quitó el zapato. Qué extraño esto, ¿no? Pero tiene que ver con posesión, con propiedad. Y de hecho, en Levítico capítulo 25 lo puedes ver, es mucho más duro. Cuando un hombre, un pariente, se negaba a redimir a su pariente cercano, si yo me negara a redimir a una familia, lo que sea, la viuda tenía que venir y quitarle el zapato a este pariente que se negó, escupirle en la cara e irse. Y eso es lo que en Levítico 25 está marcado. Y este hombre tenía que ser marcado como aquel que no quiso redimir. Y era algo que tenía que suceder. Aquí no se sabe si Noemí o Ruth escupieron o no a este fulano. Probablemente como esto se hizo de una manera muy amigable, digamos, fue vos intentando buscar esto, a lo mejor no sucedió así, pero la cuestión es que se quitó el zapato y se lo dio. Y déjame poner otro paralelo, otra sombra que sucede. ¿Te acuerdas cuando Juan el Bautista está diciendo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Antes de eso, dice, detrás de mí, le preguntan, ¿eres tú el Mesías? Dice, no soy yo. ¿Eres el profeta? No soy yo. ¿Quién eres? Yo soy una voz que clama en el desierto. Y después dice, después de mí viene uno que es antes que yo, del cual no soy digno ni de desatar encorvado la correa de su zapato. Y yo creo que es un guiño que Dios nos está diciendo, ¿sabes qué? Yo no voy a quitarme el zapato. O sea, yo soy el Redentor y no voy a renunciar, no voy a hacer a un lado este derecho y esta obligación que tengo como pariente cercano. Versículo 9. Y vos, dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech y todo lo que fue de Kelión y de Malón. Yo tengo mucha imaginación en estas cosas. Yo me lo imagino con el zapato en la mano, ¿no? Si ustedes son testigos de que he obtenido esto y me lo imagino a vos, o sea, porque había alguien que impedía que su amor floreciera. Y me lo imagino, ¿cómo diría si de pronto dices, ¿sabes qué? Cásate,
tienes todo el derecho, la ley está de tu lado, cásate. Es un estallido de júbilo. Es como cuando vas a pedir la mano de tu ahora esposa y el padre dice, sí, es lo que he orado para mi hija. O sea, no, es el momento de mayor gozo en la vida de Booz. Y dice, he adquirido todo, porque es lo que la ley dice, su territorio. Pero, versículo 10, y también tomo por mi mujer, ¿no te das cuenta? Es por mi mujer, no tomo por mujer, tomo por mi mujer a Ruth, la moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. ¿Alguna vez has tenido amigos que han sido novios, que han querido casarse y no han podido y no sé qué, y ha habido se han interrumpido cosas y ha sido difícil hasta que llega un punto en el que ya se pueden casar? Bueno, yo sí. De hecho, mi matrimonio fue así. Fue terrible, no solo la parte del noviazgo, la parte legal. Algunas les he platicado. El permiso para que nos casemos llegó 4 horas antes de firmar, antes de la ceremonia. Y yo recuerdo cuando después de la ceremonia aquí, María fue a abrazarnos, nada más. María lloraba y lloraba y decía, por fin, por fin, por fin, porque habían padecido con nosotros todo el tiempo anterior. Y eso es lo que sucede acá. Yo creo que todos como que ya se habían dado cuenta de lo que estaba pasando, porque apenas dice esto, fíjate versículo 11. Dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos, testigos somos, y empiezan a bendecirlos. Jehová haga a la mujer que entre en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel. Raquel y Lea son las que dan a luz las 12 tribus de Israel. Entonces están deseándole que la entrada de Ruth, que es una moabita, la entrada de Ruth a la familia de Booz sea como lo que pasó con Raquel y Lea. Versículo 11, y tú seas ilustre en Efrata y seas de renombre en Belén. Efrata quiere decir fructífero. Y le están deseando que tú seas fructífero, que tú seas de renombre, y no saben lo que está sucediendo, que esto va a ser escrito y va a ser leído por miles de años. Y va a ser estudiado y todos van a saber quién es Booz y nadie quién es el fulano. Versículo 12. Y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esa joven te dé Jehová. Este versículo nos daría para estudiar un año, por todo lo que implica, y lamentablemente no lo vamos a poder hacer. Simplemente para que tú te des la tarea, nada más te voy a tirar el anzuelo y ya que tú hagas la tarea en casa. Fares es el hijo de Tamar que tuvo con su suegro, porque su esposo muere, los que van a redimirla mueren también, y de hecho otro pues decide no embarazarla, y entonces Tamar le dice a su suegro, pues entonces ¿qué? No, dame otro hermano, otro de sus hermanos para redimir. Y Judá como que se hace el loco y como que va pasando el tiempo, va pasando el tiempo, va pasando el tiempo, va pasando el tiempo. Es que mis hijos son muy chicos, es que todavía no, y no sé qué. Y entonces Tamar se tiene que disfrazar de prostituta y tener una relación pues con su suegro. Entonces queda embarazada, y recuerdas toda esta historia. Cuando ella está embarazada, su suegro dice, hay que matarla, hay que apedrearla, y entonces ella dice, el que tiene este bastón y este báculo y este sello es aquel que es el padre de mi hijo. Y Judá entonces se da cuenta. Ahora, le están deseando eso a Booz. No es una historia muy... O sea, no es una historia que la cuentas en la comida como una anécdota de familia. Es una historia oscura, es una historia, pues en cierto modo, triste. Revela la dureza de los corazones, revela muchas cosas que no son bonitas. Y por eso, todas las implicaciones que tiene.
Pero digamos simplemente que lo que le están diciendo es que a pesar de todo eso, Dios trajo bendición. Y lo que le están diciendo, sí, ella es moabita, pero que su descendencia sea gloriosa como la de Judá. Y el resto te tocará estudiarlo a ti. Versículo 13. Vos pues tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz a un hijo. Déjame hacer un paréntesis acá, por algo que está de moda, entre comillas, pero va a seguir igual. ¿Conoces esta idea de que la concepción es el momento en el que el óvulo es fecundado? No estamos hablando del nacimiento, sino simplemente el momento en el que el óvulo es fecundado por el esperma. Y hay toda esta teoría científica, entre comillas, muy entre comillas científica, de que al principio son solo células, no es una vida humana, son solo células. Hasta no recuerdo qué semana, que recién se convierte en una persona, como por arte de magia para estos científicos, entre comillas. Que antes de eso, pues es equivalente a cortarte el cabello, a quitarte un hígado, a sacarte una muela. O sea, no es una persona lo que está creciendo en el vientre de una mujer. Y por eso, pues el aborto realmente no es homicidio. El aborto es como una apendicitis. Esa es la idea de esto. Pero lo que la palabra de Dios enseña es que Jehová le dio que concibiese. La concepción ya es un regalo de Dios. Desde el primer instante, aunque sí, efectivamente, en principio son dos células o una célula unida. De todos modos, es un don de Dios. Es un regalo del Señor. Y a todas luces, el aborto es un homicidio. No se le puede llamar de otra manera. No se puede ser eufemista en este tipo de cosas. Es un homicidio. Entonces, Dios es el que hace esto. ¿Por qué? Ella había estado casada 10 años ya. Pero Dios tenía un plan. Lo hizo con Sara. Lo hizo con Raquel. Dios tenía un propósito. Y este fue el propósito para este tiempo. Versículo 14. Y las mujeres decían a Noemí: loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente. Y cuando está hablando de pariente acá, está hablando del hijo, no de vos, sino del hijo, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez. Pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. ¿Te acuerdas? La amargada. Ya me mara, Dios me dejó, estaba llena, ahora me trae vacía y no sé qué. Pero ahora está totalmente restaurada. ¿Quién será su restaurador? El Hijo será su restaurador, el restaurador de su alma. Sustentará tu vejez. Y tu nuera tiene más valor que 7 hijos. Ahora, a la luz de la verdad y de la ley, todo esto es bien extraño. Porque realmente Ruth no es su nuera. Porque si bien estuvo casada con su hijo, el día de hoy, pues vos no es su hijo. Entonces no es su nuera. Por tanto, el hijo realmente no es su nieto. Pero Dios usa todo esto para restaurarla. Y lo dice, versículo 16, tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su aya. Y le dieron nombre las vecinas. Esto está raro, ¿no? Como que las vecinas le pongan nombre. Pero pues así se acostumbraba en aquella época, ¿no? Diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Obed quiere decir siervo o adorador. Este es padre de Isaí, padre de David. Y de David estamos hablando del que va a ser el rey David. ¿Te imaginas si vos hubiera tomado un atajo? ¿Sabes qué? Mejor ni le digamos a este fulano y casémonos, y si nos dejan iremos
haremos con las nubes terciopelo y no sé qué. Si no hubiera tomado el camino que Dios había establecido, se hubiera ensuciado de otra manera el camino del rey David. Verso 18. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Hezrón, Hezrón engendró a Ram, Ram engendró a Aminadab engendró a Naasón, Naasón engendró a Salmón, Salmón engendró a Boz, Boz engendró a Obed engendró a Isaí, Isaí engendró a David. Y esto nos prepara para el primer libro de Samuel, que es el siguiente libro en nuestra Biblia. Y todo esto también tiene un propósito porque... ¿te acuerdas? Fares es este hijo ilegítimo, pero realmente no tendría por qué estar en la genealogía de David, pero pasaron 10 generaciones, las puedes contar, y entonces David entra ya legítimamente al pueblo. Ok, déjame repasar algunas conclusiones que es necesario para regresar a Romanos 12 la próxima semana. Jesucristo es nuestro pariente cercano. Él es el Redentor. Por eso, para poder ser nuestro Redentor, tuvo que ser nuestro pariente cercano y tuvo que venir en carne y tuvo que hacerse hombre y caminar en este tiempo. Él podía haber imitado un cuerpo humano, haber caminado en una imitación como holográfica del cuerpo humano. Pero entonces no sería nuestro pariente, no tendría derecho a redimirnos. Y Él estableció las leyes, por tanto, Él se sujeta a las leyes. ¿No es lo mismo que hizo vos? Sujetarse a las leyes, aunque hubiera un riesgo, entre comillas. Y ahí está nuestro Señor Jesucristo, haciéndose hombre para ser nuestro pariente cercano y entonces tener derecho a redimirnos. No solo esto, sino que además Él nos redime nuestra descendencia, nuestro nombre, pero además compra el territorio que Dios le dio al hombre. Con su sangre Él compra la tierra, compra este terreno. Por otro lado, ¿cómo nos redime? Nos redime como su esposa. Nos redime con amor. Ese es el motor de la redención de nuestro Señor Jesucristo. Noemí dejó la casa de pan y fue a vivir a Moab. Y es lo mismo que le pasó a Israel cuando rechazaron al Mesías. Vivieron en la diáspora, fueron esparcidos por todas partes. Noemí dice, llámenme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Señor. Y el día de hoy Israel está viviendo eso, el pueblo judío está viviendo a eso. Pero el tropiezo de Noemí es lo que permite que Ruth pueda venir y conocer al Dios verdadero. El tropiezo de Israel es lo que permite que tú y yo, gentiles, podamos venir al conocimiento del Dios verdadero. En el tiempo en el que Dios va a venir a separar, ¿te acuerdas? Juan dice, su aventador está en su mano y separará el trigo y echará el trigo en el granero y la basura en el horno. Cuando venga eso que va a ser el tiempo de la gran tribulación, en el tiempo de la era, ¿dónde va a estar la iglesia? A los pies de Cristo, protegida. Y si te das cuenta, en el momento de la boda, luego se habla solo sobre Noemí, ya no se habla de Ruth. ¿Por qué? Porque Ruth no está en la tierra, Ruth está en el cielo, en las bodas del Cordero. Noemí sabe todo de vos. De hecho le dicen, no, mira, tienes que hacer esto y haz esto y ve acá y haz esto. Sabe todo de vos, pero no lo conoce. No sabe si está vivo, no sabe si está muerto, sabe que había un pariente, pero no sabe quién es quien encuentra al Redentor. Ruth. La iglesia es la que encuentra al Redentor. Pero ¿cómo tiene que relacionarse con el Redentor? De acuerdo a lo que Noemí le dice. Y tú y yo tenemos la palabra
lo que fue la ley judía, la forma en la que nosotros tenemos para acercarnos a nuestro Señor. ¿Cuándo conoce Noemí a vos? ¿Cuándo conoce Israel al Señor? En las bodas del Cordero. ¿Te acuerdas? Romanos capítulo 11, después de aquel tiempo, cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, cuando la iglesia sea llevada al cielo, entonces todo Israel será salvo. ¿Te acuerdas de eso? Lo estudiamos acá. Israel conocerá al Redentor cuando vengan las bodas del Cordero. Y entonces Dios va a restaurar a Mara. Dios va a restaurar, de Mara va a ser Noemí. Y este Israel que está despreciado, que está siempre perseguido, que ha padecido todo tipo de situaciones, cuando venga el Redentor va a ser restaurado y el reino milenial es un reino judío. Tú y yo somos como Ruth. No tenemos nada que ofrecerle al Redentor. Solo tenemos su promesa, que Él dijo no va a descansar hasta hacerlo. Y la obra que Él ha iniciado, Él la terminará. Y Él Él compró nuestra vida, no con oro, con plata o con piedras preciosas, sino con la sangre de Jesucristo. ¿No te encanta cómo Dios dibujó toda la historia de la redención cientos de años antes? Cientos de años antes ya estaba todo prefigurado en este libro. Acompáñame a Romanos capítulo 11 y con esto vamos a terminar. Versículo 25. Repasa en tu casa, por favor, Romanos 9, 10 y 11. Recuerda, 9 es el pasado de Dios, el pasado de Israel. Dios eligió con su soberanía a Israel. Romanos 10 es el presente de Israel. Ha tropezado, pero no para caída. Y Romanos 11 habla del futuro de Israel. Pasado, presente y futuro. Romanos 11 habla del futuro de Israel, cuando Israel va a ser completamente restaurado. Romanos 11, 25 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, no para siempre, solo en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego, ¿qué va a pasar? En las bodas del Cordero, Noemí va a conocer a vos, va a ser restaurada, va a dejar de ser Mara. Todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que, en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, éramos moabitas, adorando dioses ajenos, dioses extraños, apartados, sin Dios, sin Cristo, sin esperanza. Ahora habéis alcanzado misericordia. No tenemos nada para comprar, fue por misericordia, por la desobediencia de ellos, porque Noemí fue a Moab, nosotros hemos alcanzado misericordia. Así también estos han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Por la misericordia que se nos concedió a nosotros, nosotros nos encontramos con nuestro voz, entonces esa misericordia va a alcanzar también a Noemí. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Y tú dices, esto está muy raro. ¿Cómo puede ser un plan tan extraño? Exacto. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que fuese recompensado? Y todos estamos aquí. Y todos estamos aquí. ¿Qué vamos a hacer? Pues reconocer que hemos sido rescatados por gracia.
Otra cosa que tenemos que hacer es amar al pueblo de Israel, orar por Jerusalén. Tú sabes que hay una y otra vez bendiciones y promesas a todo aquel que ora por Israel y por Jerusalén, la santa ciudad. La promesa de Dios al pueblo de Israel es: bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te maldigan. Y la promesa sigue vigente. Y el día de hoy Israel está pasando por un tiempo verdaderamente difícil. Ora por Israel. ¿Y quieres saber cómo conquistar al pueblo judío para Cristo? Predica el evangelio a los gentiles. ¿Te acuerdas? Eso es lo que aprendimos. Para despertarles a celos, predica el evangelio y entonces los judíos van a venir al conocimiento de la gracia de Dios. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Y esto cierra esta primera parte. Repásala en tu casa, todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Y la próxima semana estaremos viendo ahora cómo puedo responder yo a lo que Dios ha hecho por mí. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque eres bueno, fiel y en tu misericordia nos has tomado. No éramos nada, no éramos nadie, éramos ningunos y cualquiera, apartados de ti, enemigos tuyos, Señor. Y nos has hecho tu pueblo, nos has hecho tus amigos, nos has hecho tu esposa. Un privilegio, Señor, que no soñábamos en alcanzar. Te rogamos, Padre, haz tu obra en nosotros para poder responder de la manera en la que a ti te honra, en la que a ti te agrada. Padre, ten misericordia de nosotros. Yo te ruego por aquellos que el día de hoy tengan el corazón caído, deprimido, entristecido o en dudas. Señor, que podamos el día de hoy ver tu gracia y ser levantados para tu gloria. Nos ponemos en tus manos, Señor, y te pedimos esto, sabiendo que pedimos conforme a tu voluntad, no para nuestro deleite, no para guardar nuestro nombre, sino para exaltar tu nombre. Y sabemos que si pedimos así, nos escuchas y nos das las cosas que pedimos. Porque tu nombre es perfecto y sobre todo nombre. A ti sea la gloria de todos los siglos, Señor. Solo a ti toda honra. En el nombre de Jesús. Amén.